Vamos al Congreso, está Claudio Cardoso. Claudio, buenas tardes, ¿cómo estás? Dale. Claudio, adelante. Muy bien, aquí estamos entonces con lo que está ocurriendo en este momento en el país, la preocupación que hay por parte de todo el mundo en cuanto a la economía, en cuanto a lo que viene ocurriendo desde el punto de vista político-social en la República Argentina. El ámbito es la Cámara de Diputados porque se está llevando a cabo la primera sesión ordinaria del año, pero lo cierto es que vamos a ir charlando con los legisladores para saber qué piensan con relación a este momento. A mi lado se encuentra Facundo Moyano, diputado, a quien le pregunto acerca de lo que se está viviendo en el país, con un riesgo país en 944 puntos, con un dólar que no para, que no frena su subida. ¿Cómo ve todo? Bueno, no tengo otra conclusión que esto se debe a la mala praxis del gobierno en términos económicos y también en términos políticos, porque no solamente la Argentina atraviesa un difícil panorama económico, un difícil panorama de crisis, sino que el sistema político ha sido dinamitado por el gobierno, y con esto hago referencia a la posibilidad de acuerdo que existe hoy en la Argentina es prácticamente cero, ¿no? Con la oposición, con el sindicalismo, con el sector empresario, con la justicia, digamos, o sea, lo que nosotros entendíamos en algún momento como la posibilidad de integrar al país como solución, hoy está muy lejano, ¿no? Por eso creemos que no tiene demasiado sentido exigirle al gobierno cambios en su política económica, cambios en su política social y en la política en general, sino que estamos hoy en una instancia donde tenemos que crear una alternativa que sea capaz de superar a Cambiemos, y eso se hace con la unidad de la oposición. Se llega a esta jornada con anuncio que hizo hace apenas unos días el presidente Mauricio Macri, que al parecer no están dando el resultado que ellos pregonaban. No, por supuesto que no, es que no se puede esperar ningún buen resultado, y menos de manera inmediata, ¿no? El gobierno ha apelado a medidas efectistas, a medidas que son más para los medios de comunicación que se puedan apreciar en términos reales en una mejora del bolsillo de los argentinos, ¿no? Lamentablemente estamos en esta situación debido pura y exclusivamente a las malas decisiones del gobierno. Recordemos que hace poco más de un año el gobierno decía, con el presupuesto que se votó acá en el Congreso, que se iba a crecer un 2,5%, que la inflación iba a ser un 10%. Solamente te tomo esos dos datos. El país cayó en el 2018 en el PBI un 2,6%, ubicándonos como el segundo país en Latinoamérica que cayó en su economía. Y en inflación tuvimos un 46,7%, siendo el segundo país en Latinoamérica después de Venezuela en inflación. Por lo tanto, el relato de que la culpa es de los últimos 70 años surgió después de fracasar en sus pronósticos. Entonces el gobierno no se tiene que comparar más con el gobierno anterior, primero porque pierde en cualquier indicador social que elijamos o que quieran elegir ellos, y después porque se tienen que comparar con lo que ellos prometían que iban a hacer, ni siquiera en campaña, sino lo que decían que iban a hacer o lo que decían que iba a pasar hace un año y unos meses, en diciembre del 2017, cuando se votó el presupuesto 2018 acá en el Congreso. Adrián, Luciana, los escucha Facundo Moyano. Hola, Facundo, te saludamos con Luciana. A ver, Facundo, si querés opinar Hola. sobre lo que dijo Mauricio Macri hace algunas horas a una radio en Venado Tuerto. El presidente dijo que el riesgo país se debe y está subiendo a que el mundo tiene miedo a que los argentinos regresen hacia atrás, ¿no? Votando quizás a otro gobierno que ya gobernó la Argentina. ¿Qué opinás? Bueno, eso es parte de las excusas que venimos escuchando, no solamente del presidente, sino de Marcos Peña y de muchos funcionarios del oficialismo, ¿no? Nosotros tenemos que ir a la realidad concreta. Hace un año el gobierno prometía que el país crecía, que la inflación bajaba, que el consumo se activaba, que la situación iba a ser totalmente diferente. Al fracasar en ese objetivo, buscaron excusas. Arrancaron la gestión echándole la culpa de los problemas a los últimos 12 años. Después siguieron con los últimos 30 años. Ahora con los últimos 70 años, claramente haciendo referencia cuando el peronismo empezó a gobernar la Argentina en el año 46. Ahora yo creo que después a eso se le sumaron las excusas internacionales y hasta encontramos en los argumentos de Macri cuando salió en la segunda corrida el año pasado, la crisis en Turquía, el mundo se nos vino encima. Habló de Estados Unidos, que había cambiado su política industrial, su política proteccionista.
No, son todas excusas que vamos a seguir escuchando. ¿Por qué? Porque lamentablemente el gobierno no tiene ninguna buena noticia para darle a los argentinos. Entonces lo que hace es recurrir a la campaña del pánico, del miedo, decir que todo lo que pasó es culpa del gobierno anterior o culpa del peronismo de los últimos 70 años. Es decir, no volvamos a eso porque la situación de crisis que ellos generaron se va a profundizar. Facundo, desde el análisis económico, ¿qué le están diciendo los mercados a Mauricio Macri? Bueno, claramente los mercados le están diciendo que no confían en él. Hoy el gobierno dice que el riesgo país sube porque leen que puede llegar a venir o que los argentinos pueden llegar a votar al gobierno anterior o a quienes gobernaron anteriormente. La realidad es que las inversiones en la Argentina no aparecieron durante todo el periodo de gobierno de Cambiemos. O sea, apelaban ellos a una lluvia de inversiones, al segundo semestre, a los brotes verdes, después apareció lo peor, ya pasó. Venimos escuchando excusas de que empezó el gobierno y las inversiones no aparecieron, inclusive comparados con el gobierno anterior. En el periodo de cepo cambiario había menos inversión productiva directa que en el periodo anterior. Hubo menos inversión durante la gestión de Cambiemos que en el periodo anterior con cepo y todo. Entonces, claramente, no es que los mercados ven que puede venir a gobernar el gobierno anterior. Los mercados ven como un gobierno poco efectivo, un gobierno malo al gobierno de Cambiemos. Eso no hace falta agregarle ningún tipo de subjetividad, ¿no? Eso se ve en la realidad. Ahora, Facundo, sabemos que la socia política de este gobierno, Elisa Carrió, ayer estuvo en la provincia de Córdoba, también pasó por Santa Fe, lo va a hacer en las próximas horas el presidente. En Altagracia, Carrió fue declarada persona no grata, por festejar prácticamente la muerte del ex gobernador de la Sota. ¿Qué opinión tenés sobre esto? Bueno, creo que no nos podemos sorprender de las declaraciones de Elisa Carrió. Recordemos cuando se burló de la desaparición de Santiago Maldonado, haciendo referencia a Walt Disney con respecto a que su cuerpo podía conservarse por el frío del río donde se imaginaba había caído. Después en la mesa de un programa de televisión se rió en la cara del padre de un fallecido de cáncer diciendo que ella en su velorio pedía arroz con champiñones. Respecto a Hugo Pablo Moyano, dijo que le tenía que pasar lo mismo que a Jimmy Hoffa, que tenían que desaparecer. Entonces, la verdad que no sorprende, Carrió. Lo que sí sorprende es que el gobierno salga a repudiar esta actitud que no solamente le hace mal a la política en general, sino le hace mal al gobierno en particular, ¿no? Porque creo que el propio presidente expresó sus respetos cuando falleció José Manuel de la Sota. Entonces, de Carrió nos sorprende. Lo que sí sorprende es que el propio gobierno la siga defendiendo. Creo que este tipo de actitudes no solamente le hacen mal a la política, al gobierno, sino que le hace mal a la Argentina, ¿no? Que nadie del oficialismo salga a repudiar este tipo de actitudes le hace mal a la Argentina. ¿Vos creés, Facundo, que lo hace a propósito o que no toma dimensión de lo que dice? A ver, yo no puedo juzgarla a Carrió como persona, ni tampoco cómo funciona su psicología. Yo la juzgo como lo que es una legisladora. Facundo, un minuto. Pero Facundo, ahora continúas con la respuesta. Por favor, quédate. Tenemos una información de último momento.